Quiero compartir un tema muy importante y es el tema de la muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Cesación de la vida, separación. ¿Por qué separación? Según la Biblia, dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obra está muerta. Pero tomamos el lado donde dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahora, cuando Dios nos creó, no nos creó para que muriéramos. Muerte significa separación. Dios nos creó para vivir eternamente. Por eso creó el árbol de la vida. Puso el árbol de la vida y su soberanía es vida. Dios es vida. Y la intención de Dios es darnos vida eterna. Pero como si leemos Génesis capítulo 1, vemos que Dios separó la luz de las tinieblas. O sea, estaban establecidos los dos reinos. Quedaron establecidos el reino del diablo y el reino de Dios. Por eso colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el hombre no obedeció a Dios, sino que obedeció al diablo. Y cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, se cumplió la palabra que Dios le dijo: si comieres de él, ciertamente moriréis. Y luego cuando Dios les preguntó a ellos, le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y Adán le dijo: la mujer que me diste por compañera. Le echó la culpa a la mujer. Pero cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaba desnudo. Es porque ocurrió una separación entre ellos y el Espíritu de Dios. Por eso muerte significa separación. Quedaron separados. Antes ellos hablaban con Dios sin temor, sin miedo, como un padre con sus hijos. Pero cuando quedaron separados, entonces entró el miedo, el temor a lo desconocido. Y ocurrió entonces lo que llamamos muerte espiritual. Espiritualmente el hombre quedó muerto. Por eso dice que quedó excluido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quedaron destituidos, quedaron separados de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Quedaron espiritualmente separados. Entonces Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente o de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es lo que ocurre cuando uno muere, que se separa el espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo. Y eso es lo que se le llama muerte física. O sea que hay dos clases de muerte. La muerte espiritual, que es cuando el hombre, aunque respira, habla, trabaja, hace todo, está físicamente vivo, pero está separado de Dios. A eso se le llama muerte espiritual. El apóstol Pablo escribió en una ocasión: porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces el hombre comenzó a caminar separado de Dios. Y Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera tus preñeces, con dolor parirás tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a la serpiente, o sea, al diablo, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le estaba diciendo Dios a Satanás que él iba a poner enemistad entre él y la mujer. Pero no se estaba refiriendo a una mujer literal. No era entre él y Eva, no era entre él e Israel, no era entre él y María, sino entre ti y la mujer, porque estaba hablando en términos espirituales. Ahora, ¿cuál es la mujer a la que Dios le dijo a Satanás que sería enemiga de él? Y yo me puse a escudriñar la palabra. Eso hace años que Dios me dio esa revelación. Y la mujer es la palabra de Dios. Y Dios me llevó a Zacarías capítulo 5, donde también habla de una mujer que está sentada sobre un efa y está representando a la maldad. Y la mujer, y Dios usa el término mujer, es porque la mujer es la que da hijos. La mujer es la que pare hijos. En la mujer es la que se engendran los hijos y los da a luz. Y el Señor me llevó al libro de Santiago 1:18, donde dice que Él por su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. De manera que lo que Dios le estaba diciendo a Satanás es: pondré enemistad entre ti y mi palabra, porque ¿qué fue lo que el diablo desafió en Edén? La palabra de Dios. Porque Dios le dijo a Adán que si comía del árbol iba a morir, y el diablo le dijo a Eva: no moriréis. Entonces, Dios le dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y mi palabra, y por mi palabra traeré una simiente que te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Pero como en las cosas espirituales no son como en las cosas físicas, resulta que la palabra es el verbo de Dios. Y la palabra, dice Filipenses capítulo 2, se despojó de su deidad. Y Juan 1 dice: y el verbo fue hecho carne. O sea que en el cielo es la palabra, el verbo de Dios. En el cielo es la palabra, es el verbo. Pero en la tierra es el Hijo. Y es la simiente que le hirió la cabeza a Satanás en la cruz. Por eso dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay enemistad entre Dios y Satanás, entre la simiente de Satanás, porque el diablo también tiene hijos espirituales. La Biblia dice que Jesús en una ocasión a los religiosos de cuando él vino a la tierra les dijo: vosotros sois hijos del diablo.
Los llamó hijos de Satanás, porque eran mentirosos, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y así, todo aquel que practica el pecado, dice la Biblia, que es hijo de Satanás. Son hijos del diablo, son simiente del diablo, los que practican la mentira, los que se oponen al reino de Dios, son simiente de Satanás. Y los que practican la verdad, los que nacieron por la palabra, los que han nacido del agua y del espíritu, los que han entrado al reino de los cielos, son los hijos de Dios. Dice la Biblia más, a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Somos simientes de Dios, pero habría una simiente que heriría la cabeza a Satanás, y esa simiente es Jesucristo. Y en el libro de Génesis capítulo 12 dice que cuando el diablo vio que no pudo destruir al Hijo de Dios, dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente, los que guardan las palabras y obedecen los mandamientos de Dios. De manera que existen dos muertes entonces, muerte física y muerte espiritual. El apóstol Pablo, hablando de la resurrección, dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando Cristo murió en la cruz, destruyó la muerte. Dice que le quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Así que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, porque los que hemos creído en Cristo tenemos la esperanza de la resurrección. Jesucristo le dijo a Marta, en una ocasión cuando Lázaro murió, Jesús permitió que muriera para mostrar que él tenía poder para resucitar aún a los muertos. Y Marta le dijo, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que se resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y muchos de los que hoy viven y creen en mí no morirán jamás. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido a este mundo. Así que en Cristo tenemos esperanza de una vida eterna, porque Él venció a la muerte cuando resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y prometió que vendría de nuevo a llevarse a su reino a aquellos que han creído a Él y a su palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven.